Estamos hablando de esto, ¿no? Del tema del día. Yo, digamos, claramente se plantean como muchos conflictos y muchas situaciones alrededor del rock. Yo quiero empezar con algo que no tiene nada que ver con nada, pero me parece que lo va a colocar en su dimensión, que es una famosa distinción que utiliza en su momento Nietzsche para diferenciar como dos impulsos en relación a la construcción de sentido y en relación al modo en que nos relacionamos o que nos vinculamos con una realidad que nos desborda. Digo, hay un dato ineluctable que es el hecho de que siendo algo nos excede, ¿no? No lo podemos todo, digo, el gran credo existencialista me parece que está buenísimo ahí, porque entiende esta situación, que es que hay algo que nos excede y que excede a nuestra capacidad de acción y de producción. Creemos que lo podemos todo, pero no nos pudimos producir a nosotros mismos, no nos pudimos con nosotros mismos. Aquí estamos, nadie nos pidió, nos dio la opción, ni siquiera. Y hay una necesidad como de relacionarse con eso, ¿no? El ser humano posee racionalidad y la racionalidad ordena. La racionalidad, a través de la palabra, básicamente, explica y filtra en su explicación todo lo que podemos entender sobre las cosas. La mayoría de las cosas en algún punto, digamos, se calman en la medida en que las entendemos. Un dolor o una desesperación, digo, explicar algo con la razón es de algún modo asimilarlo, y al asimilarlo se vuelve parte de uno, y esa sensación que uno tiene de algo que no le cierra o que lo desborda, es como que se tranquiliza un poco. Digo, si hay una función de la racionalidad, es básicamente terapéutica, si quieren, en el sentido de esa calma. ¿Por qué? Porque es insoportable. Digo, cuando vos te pones a pensar a fondo y la razón ya no alcanza con sus explicaciones, es realmente, digamos, inmenso, es realmente impactante lo que nos rodea. La palabra ayuda a sobrellevarlo, pero es muy fuerte. Hay una sensación que Nietzsche, retomando una idea griega, llamaba dionisíaca. ¿Qué es lo dionisíaco? Dionisio era un dios en el mundo griego que nos linkeaba, nos vinculaba con esas sensaciones existenciales. Puedo entender mucho de lo que me está pasando, pero siempre va a haber algo que se me va a escapar. Eso que se me escapa es esa sensación, no sé si te pasó alguna vez, de sentir, ¿no? De sentir que hay, sentir, digamos, el ser, sentir, digamos, la locura insoportable de que todo esto sea, y de que uno sea parte de esto, y de que uno de algún modo lo comprenda. Digo, vos podés hacer toda una clasificación ordenada para entender el mundo, pero al mismo tiempo hay algo que va a otro lugar, que tiene que ver con la percepción, si quieren con el sentimiento, pero con algo más propio de la sensibilidad y no de la racionalidad, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con la carne, que tiene que ver con la emoción. Y ahí es donde irrumpe el arte. O sea, el arte, que es, digamos, que tiene una fuerte presencia dionisíaca, porque hace eso, porque te coloca sin filtro, de lleno, frente a esas sensaciones primarias. Digo, cuando uno escucha una canción, por ejemplo con la música, o con la danza, o con el arte que sea, el arte es como que logra desbordar, digamos, ese ordenamiento tan meticuloso de la racionalidad, y generar sin ninguna mediación una relación directa con el todo. Dionisio es la posibilidad de que uno se vincule con el todo. Nietzsche decía, está Apolo, que era el otro dios, el contradios de Dionisio, que lo que hace es rebajarla y generar que uno, digamos, frente a esas sensaciones numínicas,
esas sensaciones casi desbordantes e imposibles de ser, digamos, domeñadas, manejadas, Apolo lo que hacía era filtrarlas, era ponerlas como en canales normales. Ahora, la música es dionisíaca. La música no se piensa, la música excede la posibilidad de análisis. La música conecta nuestra epidermis con otro tipo de horizonte. La música, y sin entrar por ahí en los lugares comunes o remanidos, pero la música evidentemente te saca de vos mismo y de esa autocapacidad de dominio de uno con sus propias posibilidades racionales. Te excede, es desbordamiento. Y entonces te conmueve, estás escuchando una canción y no entendés por qué y te pones, no sé, a llorar o te da alegría. Y no es que ahí hay un razonamiento. ¿Por qué mierda una canción te impulsa, por ejemplo? ¿No? Piensen siempre desde este lugar la emergencia del rock and roll, porque cuando el rock surge como una manera de desestructuración de una sociedad que fue apostando a lo largo de siglos, ¿sí?, por un orden productivo que necesitaba de la racionalidad como esquema ordenatorio. Y el rock, cuando surge como un grito de rebeldía, pero como un grito de rebeldía no al pedo, sino en busca de la recuperación de ese lugar más trascendente. El rock lo que está buscando en su origen es un desacartonamiento con un conservadorismo, cuando surge por ejemplo en los años 50, de una sociedad que solo pensaba en términos fordistas e industriales, ¿sí?, en prácticas de consumo masivo, que no empezaba y terminaba únicamente en una fábrica, sino que más allá de la fábrica se volvía la fabricación cotidiana del sí mismo. Digo, una cultura adultocéntrica que se encuentra en los años 60 con un conjunto importante de jóvenes que no quieren ser, digamos, ese rebaño, digamos, inmerso en un acostumbramiento, digamos, normalizante, realizando los mandatos de la generación anterior, una generación totalmente golpeada por la Segunda Guerra, que se encuentra con una necesidad como de afirmarse a pequeñas cosas. Los hijos de los veteranos de la guerra son los que fundan el rock and roll, y los que de algún modo no quieren ninguno de esos modelos previos, ni el modelo del veterano de guerra, Segunda Guerra, ni el modelo del empleado fordista que iba a la fábrica y tenía todo acomodado para su vida. Y entonces, digamos, este grito de protesta es un grito generacional. El rock, digamos, encuentra dionisíacamente en la música, o sea, la juventud, perdón, encuentra dionisíacamente en el rock, en la música, un lugar de transgresión, de manifestación, de diferenciación. Y esa diferenciación no tiene que ver solo con las costumbres, con la vida individual, tiene que ver también con la política. Porque es toda una política de la existencia, el decidirse a través del impulso dionisíaco que genera esa música que no encaja del rock and roll, la rebelión y la pelea contra las exigencias sociales. Este rock and roll llega y, imagínense, copa todo, porque es, como decíamos al principio, está puesto en ese lugar de frontera, ese lugar que permite que uno pueda estar con una pata adentro y con una pata afuera, ¿no? Entendiendo sin entender, incorporando muchos de sus propuestas como una manera de vivir, incluso desde adentro del sistema, una vida distinta. Eso también posibilita el rock and roll con lo bueno y lo malo que tiene. Vamos a escuchar algunos testimonios que hay, que nos preparó Mariana, en relación a esto. Luca Prodan, por ejemplo, empezamos con el audio 1, un reportaje de julio de 1986 para Luca Prodan, el líder de la banda Sumo.
¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, pero qué reventado. Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio como príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hablo 4,5. Yo 1. Y bueno, ahí, yo estoy reventado. De repente. Fíjense qué loco porque, digamos, obviamente el músico de rock and roll, con su impronta identitaria de rebeldía contra lo establecido, estaba colocado en el lugar del reventado. Qué figura interesante está la del reventado, como le pregunta el periodista a Luca, porque el reventado de algún modo tiene que ver con algo muy propio de lo que fue la cultura punk de mediados de los 70, que es la autodestrucción de sí mismo, ¿no? Entonces, lo abandónico de lo que la sociedad espera de él. Ahora, Luca Prodan sabía 4 idiomas, loco. Y su llegada al lugar al que él quiere, que es convertirse en el músico que fue, no tuvo que ver, digamos, con una procedencia de así como de despojo, ¿no? Y de cagarse, digamos, en la cultura. Al revés. Podríamos decir que al revés, que por ser un tipo, digamos, que se dedicó a investigar, a estudiar y desde su formación más profunda decide después romper y soltar, ¿no? Hay una figura muy linda que después se pierde en nuestro tiempo, pero que en el siglo XIX, que es la figura de esos de los bohemios, ¿no? Que eran aquellos que de algún modo decidían abandonar lo que se esperaba que ellos sean en el mercado propio de la sociedad en la que vivían y dedicarse, ¿no? A lo suyo. Ahora, se dedicaban a lo suyo, a la música, desde un lugar de mucha formación. Es muy interesante cómo se van construyendo tipologías de lo que deben ser los músicos de rock. Y en ese sentido es muy interesante la relación entre el rock y la política coyuntural. Por eso quiero que recordemos este audio que generó un debate muy profundo cuando en el final del show que el Averizo dio en Vélez, Rolo Sartorio frenó al público que había empezado a cantar el Mauricio Macri, la puta que los parió. A ver, escuchamos por favor. Quería agradecerle antes de terminar el show, porque realmente sabemos que el país está casi destruido y sabemos que es muy difícil pagar una entrada para ver artistas, así que muchas gracias por venir esta noche. Muchísimas gracias, de verdad, No lo dije, no puteen a nadie, que no lo dije para que hagan eso, sino porque realmente está mal. Nosotros venimos a disfrutar, no tenemos bandera política, así que disfrutemos y dejemos de disfrutar, no vayamos en contra de nadie. Bueno, nada, o sea, cada uno que diga lo que quiera y está en su derecho. Es muy jugado, digamos, decir nosotros no tenemos banderas políticas. Obviamente, pensar un grito en contra de un presidente, creo yo, por ahí me equivoco, no es una bandería política, porque no es un tema de a favor del PRO o en contra del PRO, porque de lo que se trata acá es de un país que está económicamente y socialmente a la deriva. Entonces, es independiente, el grito de protesta no tiene que ver con una bandería política, tiene que ver con un clamor en función de una sociedad de excluidos, una sociedad con un montón de situaciones de exclusión fuerte que generan entonces una reacción. Digo, parar esa reacción maquillándola de ser una disputa de bandería política, no, porque es lo mismo gritar Mauricio Macri la puta que los parió que gritar tenemos hambre. Es un grito más de la estamos pasando mal, digamos, o sea, no de identificación partidaria. Me parece que ahí. Y lo otro que está, digo, que impacta, que es en un recital de rock, esta idea de nosotros venimos a disfrutar. Digo, el disfrute, no sé si el rock se emparenta de manera tan lineal con el disfrute. Me parece que hay algo más que, porque si no es esa cosa del disfrute del espectador, digo, quédate en tu casa mirando un recital por Netflix.
Digo, se juega otra cosa en el rock and roll que excede el mero disfrute del consumo del espectáculo prototípico, ¿no? Vamos a escuchar el audio 4, pasemos ahora, a Federico Moura, en un reportaje que le hace Tom Lupo en el año 88 en Submarino Amarillo. Es el último reportaje, ¿no? Me pones, Mariana, que de Federico Moura, lo escuchamos. Aunque muchas veces de las euforias salen cosas geniales. Generalmente los grupos que empiezan se advierten cosas primitivas o fuertes, muy notablemente. Eso a la gente le encanta, porque reflejan los grupos que salen todas las ansias adolescentes de hacer cosas. Entonces es vital. Ahora, difícilmente uno pueda pasarse la vida tratando de volver a eso. Euforia fue el título del disco de los Virus. Federico Moura muere. Es un caso muy interesante el de Moura porque, digamos, un grupo de la ciudad de La Plata, después hay otro audio, ¿no?, que también retoma, me parece, algo, pero es un grupo de la ciudad de La Plata, un grupo de hermanos, uno de los cuales es secuestrado por la dictadura. O sea, Virus siendo un grupo que, no sé si ustedes lo escucharon, calculo que sí, pero, digamos, que no se presenta como un grupo de protesta o que hace música de protesta en el sentido, si quieren, del género más clásico, sino hacen un rock más pasatista, más estetizado, más del disfrute en el sentido del baile, ¿sí? No del disfrute del que hablábamos antes, sino de... sin embargo, miren qué contraste es, hablamos de un grupo que padece en su interior la desaparición de uno de sus integrantes por parte de la dictadura. Mucho se ha debatido y se ha discutido del rol de los Virus. Virus salen en el 81 con los primeros discos, y hay muchos análisis que a mí me encantan, que están buenos, como la necesidad de recuperar también todo un conjunto de bandas y de músicos que desde un rock and roll por ahí que no encaja con lo que se espera del rock revolucionario, fueron fundamentales para plantear un tipo de resistencia. Porque los Virus, con su invocación al deseo, al cuerpo, al baile, incluso a cierta androginia, ¿no?, a cierta cosa así de desidentificación de las identidades sexuales binarias. Me acuerdo que Federico Moura se pintaba los ojos, digamos, y había toda una cosa así muy provocativa, que en tiempos de represión dictatorial, piensen que la dictadura, además de todo, era una represión en el cuerpo, cuerpos que no se permitían este tipo, digamos, de emancipación de su sensación. Entonces, nada, salgámonos de esa pelotudez de que en la última etapa de la dictadura hubo grupos de rock que se la jugaron siendo, digamos, resistentes y otros que no, porque todo depende de la lectura que uno haga, ¿no? Fue un momento, digamos, y se armaron esas grietas que son típicas, ¿viste? En cualquier ámbito. Hablando de grietas, vamos a escuchar, este es un momento histórico de la televisión, gracias al programa de Nicolás Repeto, Sábado Bus, Audio 5, Lali, donde se da una especie de diálogo entre Papo y un DJ que se llama Deró, donde el DJ, pobre, él defendía que lo que estaba haciendo era música, y Papo, miren lo que le dice. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. ¿El disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De hecho, no es un instrumento, está grabado. ¿No? Y vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos, vos pones las 4 horas seguido poniendo música. ¿Por qué lo dicen que dicen que tocan cuando están pasando la música? Porque en realidad estás tocando con discos, en vez de tocar en el caso de él, que yo lo respeto, con guitarra o con batería, tocas con discos y... Bla, bla, bla. Conseguiste un empleo honesto. Conseguiste un empleo honesto fue terrible. Pero aparte, el pobre DJ le dice, digamos, yo te respeto, le tira buena onda. Y el otro le dice, buscate un empleo honesto, que para Papo fue copado, porque lo hubiese puteado directamente. Pero qué lindo escándalo se provoca con el surgimiento del DJ como alguien que se presenta a sí mismo como que está tocando, ¿no? Como que de algún modo el ejercicio
del pasar música tiene la misma creatividad y expresión que tiene la de tocar una canción, yo qué sé, tan discutible. Lo único, en esta me interesa como abrir los lugares por ahí fijos. Y digo, si lo propio del rock and roll es también su reinvención permanente, tampoco terminemos anclados en lecturas melancólicas del rock and roll que entienden que hacer rock es de una manera y que entonces un DJ es un trucho. Nada. O sea, todo cambia. La música cambia. Hoy la música cambió. Ahí After Perón nos decía antes cómo a lo largo de las décadas fueron cambiando la representación del rock. Entonces, lo que le pasa a muchos es que se quedan viejos. Y lo que tratan es como de defender el lugar de primacía que en su momento tuvieron, ¿no? Y eso es como que de algún modo les molesta mucho. Nos encontramos en el programa A Dos Voces, un programa de TN. Este programa se emitió el miércoles 13 de diciembre del año 2017, y para entender un poco la idea de lo que es el rock, el sintagma rock, qué significa, Alejandro Rosichner, que es filósofo y que es asesor de Macri, le preguntan, y que además él se ha de algún modo manifestado como el que le lleva a Macri ideas del mundo del rock and roll. De hecho, creo que, ¿te acordás, María, en algún reportaje como que él le había hablado del porro a Macri, como que le acercaba como ideas más propias del mundo del rock and roll? Bueno, en A Dos Voces se da este diálogo con un periodista, lo escuchamos. ¿Usted opina como Carrió que quieren derrocar al gobierno? Carrió es rock and roll. Carrió hay que entenderla como relacionada con Charlie, con The Who, con Led Zeppelin. Es un aporte iconoclasta, con su inteligencia, con su agudeza, con su moral, rock nacional o rock moral. Pero me parece que es una voz muy válida y yo estoy muy contento que formen parte del gobierno. Fuertes, ¿no? Qué hallazgo de Mariana Collante. ¿Cómo llegaste a Carrió es rock and roll? Esto es tremendo. Pasaron 2 años, se ve ya, no, 1 año y medio. Hay que relacionarla con Charlie, The Who y Led Zeppelin. Es como una mezcla de los tres, Carrió. Pero, bueno, es un aporte iconoclasta, dice, ¿no? Al rock moral. Me encanta la idea del rock moral, porque se supone que si el rock algo rompe es lo moral. Igual, creo que no tenemos audio sobre este tema, pero hay todo... Ustedes conocen toda la movida del rock evangélico, por ejemplo. Hay todo un rock religioso que al revés toma la estética del rock para de algún modo allanar un mensaje que poco tiene que ver con el rock. Digo, ese rock evangelista, no sé, ¿está a favor o en contra del aborto, por ejemplo? Porque es muy loco, porque se supone que el mundo del rock and roll tiene una postura, y el mundo, digamos, de la religión tiene otra. Y sin embargo ahí hay una mezcla que tiene otro interés, ¿no? Y tampoco, digo, está bien que después uno busque distintos modos de acercarse a las formas de propagar el mensaje. Digo, evangelio en griego significa buena noticia, y la vocación del evangelio es llegar. Y si algo sabe la religión es maquillarse con el formato que sea para llegar a donde sea. Es más, ¿no será el rock and roll un acontecimiento profundamente religioso? ¿Sí? Hablando de hallazgos, miren lo que decía Fidel Castro, al que muchos celebramos y recordamos muy bien. En un discurso en la escalinata de la Universidad de Habana el 13 de marzo de 1963, obviamente hace 50 años, los contextos históricos. Andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes elvis-preslianas, y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Una peor que otra. Era como la hecatombe.
andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, ya empezó mal. Algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes Elvis Presleyanas, y que han llevado su libertinaje. Pero como el socialismo no está a favor del libertinaje, de querer ir a algunos sitios a organizar sus shows feminoides. Feminoides es tremendo. Bueno, ¿qué nos dice el amigo Capusotto con su pomelo rock? A ver, el audio que sigue, Lali, el 13. Yo puedo dar la vida por el rock and roll, Este es tu ídolo de rock, porque Pomelo no se calla nada. Fíjate si no lo que hizo cuando le quisieron limpiar el parabrisas en un semáforo. ¿Por qué me tocas el parabrisas con ese fucking secadorcito? Yo digo cuando me limpian el parabrisas y cuando no, ¿entendés? Disculpame, igual no te puedo pagar, ¿entendés? Porque no tengo monedita, tengo billetes grandes, ¿entendés? Porque soy una estrella de rock and roll, algo que vos no tenés porque no sos ninguna estrella de rock and roll, ¿entendés? ¡Estoy enojado! ¡Estoy lleno de furia! ¡Ah! ¡Oh! ¡Déjame como estaba sucio antes! Él pidió que se lo ensucien y mira lo que le hicieron. ¡Pero me hicieron cacona! ¡Me hicieron cacona acá! ¡Esto no es rock and roll! Ustedes lo hacen porque son pobres. Y son pobres porque se lo merecen. ¡El Dios los castigó! Gracias, Capusotto, que es la representación. Yo elijo a Capusotto como la representación del rock and roll porque, digamos, no solo es rock and roll, sino es la parodia del rock and roll. Digamos, el rock and roll termina siendo una parodia en un punto. Vamos a escuchar ahora los últimos dos audios, pero el 16 y el 17, a Charly García dialogando con La Nata y al Indio Solari, para cerrar el bloque. Pero antes quiero decir algo. No han escuchado mujeres en todos estos audios. ¿Y qué pasa el rock and roll y su relación con la mujer? Más allá de que ustedes saben que en estos últimos meses o años han surgido muchas denuncias por un tipo de relación muy clara y tradicional del rock para con sus groupies, ¿no? El fenómeno de la groupie, groupie mujer, a partir de los años 60 en adelante, de algún modo como una especie de, digamos, botín de caza por parte de los músicos del rock and roll, en una relación de violencia de género, digamos, de las prototípicas, que a veces se maquillan al interior del rock and roll como parte de códigos de una cultura y sin embargo, digamos, no sé si no son peores, ¿no? Porque de alguna manera, en un ámbito que se precia a sí mismo de ser un ámbito de libertad, se termina reproduciendo de algún modo el mismo tipo de violencia que se busca desterrar de la sociedad en su conjunto, que es a lo que apunta el rock and roll. Vamos a tener en el último bloque, ¿con quién hablaste, Mariana? Con Barbie Recanati, que, bueno, una entrevista que le hace Mariana para entender esto. Si hay un cambio importante, si tiene que haberlo. Perdón, me cayó la gripe en el peor momento. Bueno, que es Barbie Recanati nos va a hacer pensar acerca de la relación entre el rock y la mujer. Y cerramos este bloque escuchando a Charly García, diciéndole algunas cositas a La Nata y después al grosso del Indio Solari. Y nos vamos con ¿qué después? Con Patti Smith, qué lindo. No sé, ¿a vos te parece que yo soy un artista? No lo sé. Yo creo que hiciste, no lo sé, yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos y creo que te das cuenta. Yo pienso que vos sos un pelotudo. Gracias. Nada, pero bien. Bueno, ¿y cómo es un bien pelotudo? Y no sé, sale por televisión. ¿Nos vamos a pelear? Peleemos, pero no me estoy peleando con vos. Todo bien. No estoy peleando. ¿Estás muy en desacuerdo con lo que dije? Completamente. ¿Por qué? Bueno, entonces Mercedes Sosa no es un artista. Está bien, nada, nos vamos a enredar una discusión. No vamos a enredar nada. Yo la sigo. Yo creo que sos un artista, García. Y aparte, nunca me traicioné. A mí me ha pasado que yo nunca vi esa especie de rivalidad. Digo, nunca sentí para mí... ¿No escuchabas el canto? Sí, no, pero para mí no existió. Digo, porque en definitiva, él tenía un carácter más glamoroso, más fashion, y yo más crítico, más ácido. Eso quizás haya separado los públicos, probablemente.
Y de pronto yo no sentí nunca esa rivalidad, y de pronto también lo que decía ahí en la revista esta que vos estás mencionando, es que esa rivalidad de haber existido a mí me enaltece, porque es uno de los músicos más importantes que ha habido acá. A mí me gusta mucho más la etapa solista, me parece más aventurera que la etapa de Soda, que bueno, que fue muy exitosa, entonces, pero me gustaba más lo que hizo después. Los riesgos, por más que no llenara estadios él solo, y con Soda hizo 7, me parecía más aventurero ese Cerati de las últimas etapas.